que Jesús le dijera a sus discípulos por primera vez que tenía que sufrir mucho, que ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que debía morir y resucitar al tercer día. Y lo comparamos con el domingo anterior, el primer domingo de Cuaresma, en el que vimos a Jesucristo sufrir las tentaciones, podamos también, como Pedro y Juan, salir y decir: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que Dios ha hecho con nosotros en la Eucaristía. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El episodio de la transfiguración que acabamos de escuchar tuvo lugar 6 días después que Jesús le dijera a sus discípulos por primera vez que tenía que sufrir mucho, que ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que debía morir y resucitar al tercer día. Y digo esto porque en el fondo lo que está detrás del acontecimiento de la transfiguración es precisamente la entrega de Jesús en la cruz. De hecho, esas palabras que Dios Padre dice en ese momento de la transfiguración: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo, ¿no? Esa expresión, este es mi Hijo, el amado, recuerda aquella otra expresión que hemos escuchado en la primera lectura, cuando Dios le pide a Abraham que tome a su Hijo único, el amado, para ser sacrificado, ¿no? Y por lo tanto podemos establecer como un paralelismo entre el sacrificio de Isaac, ¿no?, que Dios pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, el amado, y el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el Hijo único, el amado de Dios Padre, ¿no? Pero con la diferencia que en el caso de Abraham un ángel detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo. En cambio, en el caso de Jesucristo fue el amor de Dios el que lo llevó y lo crucificó por amor a nosotros, por nuestra salvación, ¿no? Por eso San Pablo en la segunda lectura hemos escuchado como dice, ¿no? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Y aquí como una pequeña reflexión, decir, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿qué valor tengo
a los ojos de Dios que el mismo Dios nos ha querido reservar a su Hijo único, el amado, sino que lo ha entregado para que yo pueda salvarme? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Que le importas tanto a Dios, te ama tanto, que no ha perdonado a su propio Hijo el morir por todos y cada uno de nosotros. Y la otra expresión con la que acaba Dios Padre, ¿no? Escuchadle, recuerda aquellas otras palabras que Moisés dirigió a su pueblo cuando dijo que Dios suscitaría de entre ellos a un profeta como él, como Moisés, y que a él debían escuchar, ¿no? Y precisamente en la transfiguración, que apunta a la cruz, a la entrega de Jesús en la cruz, precisamente en el momento de la transfiguración, Dios Padre les dice a los apóstoles: este es mi Hijo el amado, escuchadle, porque es que en la cruz Jesucristo nos está diciendo a gritos que Dios es amor, que Dios nos ama tanto hasta el punto de entregarse Él mismo en la cruz para la salvación del mundo. Por eso Cristo en la cruz es la máxima y más perfecta revelación de Dios, porque precisamente en la cruz Jesucristo nos revela que Dios es amor, que Dios nos ama hasta tal punto que se ha entregado Él mismo en la persona del Hijo en la cruz por la salvación de todos y de cada uno de nosotros. Por eso en la transfiguración aparecen Moisés y Elías, que son aquellos que estuvieron en el monte Sinaí, precisamente en el monte donde Dios se reveló a Moisés y luego también a Elías. Y es que en la cruz, que es el acontecimiento al que apunta la transfiguración, es la máxima y más perfecta revelación de Dios. Por eso también en la transfiguración aparecen Moisés y Elías, que fueron aquellos dos únicos a quien Dios se reveló en el monte Sinaí, ¿no? Para decirnos que en la cruz Dios revela plenamente al hombre quién es Dios, ¿no? Y que Dios es amor, que Dios ha entregado su vida por todos y cada uno de nosotros para salvarnos. Y por eso, si cogemos este acontecimiento de la transfiguración en este segundo domingo de Cuaresma y lo comparamos con el domingo anterior, el primer domingo de Cuaresma, en el que vimos a Jesucristo sufrir las tentaciones, nos damos cuenta que en ese primer domingo de Cuaresma lo que nos quiere decir Dios es que Jesús es hombre verdadero, es verdaderamente hombre, que también como nosotros ha querido sufrir las tentaciones sin pecar, pero ha querido ser tentado. Y en este sentido es verdaderamente hombre, es hombre como nosotros, igual que nosotros, excepto en el pecado. Y en este segundo domingo de Cuaresma, con la transfiguración, lo que nos quiere decir es que Jesucristo, siendo verdaderamente hombre, es verdaderamente Dios, es uno con el Padre en el Espíritu Santo, y que por lo tanto es Dios y hombre verdadero, y que así como la vida cristiana, nos decía el primer domingo de Cuaresma, es una vida de lucha, de combate, sabemos en este segundo domingo de Cuaresma que el medio para vencer en este combate, el arma principal que Dios nos ha dado, es la oración. Porque si os fijáis, el acontecimiento de la transfiguración es un acontecimiento que tiene lugar, es un acontecimiento de oración, en el que Jesucristo, por decirlo así, adentra a Pedro, a Juan y a Santiago en la intimidad de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa nube que los envuelve y los hace participar de ese diálogo eterno de amor que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Se revela la Trinidad como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo, dice el Evangelio, ¿no?, tomó consigo
a Pedro, a Juan y a Santiago, como diciendo, la oración es un don. Nosotros no podríamos, sin la gracia de Dios, por medio de la oración, adentrarnos a ese mundo fascinante e infinito que es el mundo de Dios y ser introducidos en el amor eterno que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Y todo esto es lo que se vive en la oración, lo que se vive en la misa, que es la oración por excelencia que tiene la Iglesia, ¿no? Por eso, qué contraste hay, ¿no?, cuando la oración, que es adentrarnos en el mundo fascinante, infinito de Dios, poder participar del amor eterno que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, y luego que alguien pueda decir, ¿no?, qué aburrido es esto de la oración, qué aburrido es esto de la misa. Es verdad que las homilías pueden ser más o menos aburridas, pero lo que es la misa, que precisamente, si os fijáis, en el momento de la consagración, el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas, haciendo referencia a esa nube que envolvió a Pedro, a Santiago y a Juan en el momento de la transfiguración, que hace referencia a eso para decirnos que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote extiende las manos y hace sombra sobre las apariencias del pan y del vino, ahí está teniendo lugar la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la tuvo en la transfiguración, de forma invisible, pero real. Por eso, como alguien dijo, ¿no?, lo más importante de la misa es lo que no se ve, pero que sucede realmente, que es precisamente la revelación de Dios Amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos ha dado a su Hijo, nos ha entregado a su Hijo en la cruz, que se nos da en la comunión, pues recibimos a Cristo crucificado y resucitado, que ha dado su vida por todos nosotros. Aunque no lo veamos con los ojos de la carne, sí que los ojos de la fe nos abren a esta realidad que sucede en la Eucaristía, que es adentrarnos en el seno de la Trinidad, en el amor del Padre, del Hijo, en el Espíritu Santo, y poder recibir el amor de Dios que se revela en Cristo entregándose por nosotros en la cruz y recibiéndolo en la comunión, ¿no? Y pensar que este don de Dios es tan poco conocido y mucho menos experimentado por tantos cristianos y por tantas personas, y que hay tantas personas que intentan saciar esa sed de felicidad infinita que hay en nuestro corazón, tratando de saciarla con las cosas que el mundo puede ofrecer, que en comparación con el don de Dios son como migajas, o por decirlo así, por decirlo con palabras de la parábola del hijo pródigo, el mundo lo único que puede ofrecer son aquellas algarrobas que tuvo que llegar a comer el hijo pródigo, que eran en la comida para los cerdos, ¿no?, cuando en su casa podía comer cordero asado, ¿no?, con todo su acompañamiento, ¿no?, y se tenía que conformar con comida que es solo para cerdo, ¿no? Y pensar que hay tantas personas que están comiendo comida de cerdos porque no han comprendido, porque no conocen el don de Dios, lo que se nos da en la oración personal, lo que se nos da en la Eucaristía, ¿no?, que es el pan de vida eterno, el único alimento que puede saciar la sed infinita que habita en el corazón del hombre. Pues nosotros, de hecho, en la misa en latín se acababa con las palabras, ¿no?, ite missa est, ¿no?, de aquí el nombre de misa, ¿no?, decía ite missa est, que viene a ser traducido como id, sois enviados, porque misa viene de missio, misión, ¿no? Y entonces el sacerdote, el diácono, decía ite missa est, ¿no?, como diciendo id, iros, sois enviados. ¿Enviados a qué? Enviados a proclamar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado en la Eucaristía, en la misa, el amor de Dios que se nos ha dado en la comunión y ha llegado a cada uno de nosotros porque hemos comulgado. Que nosotros salgamos de la misa como salieron Juan y Pedro, que después de haber proclamado y de haber predicado el nombre de Jesús, ¿no?, los apresaron,
incluso les pegaron y luego les prohibieron que volvieran a predicar en nombre de Jesús. Y ellos mismos contestaron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Pues que ojalá también nosotros, al salir de misa, podamos también, como Pedro y Juan, salir y decir, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que Dios ha hecho con nosotros en la Eucaristía. Pues que la Virgen María, como le gustaba llamar a San Juan Pablo II, mujer eucarística, nos abra la Virgen María los ojos del alma para poder contemplar lo que sucede realmente en cada Eucaristía y poder estar también nosotros al recibir la comunión encendidos para poder transmitir a los demás ese amor que nosotros hemos recibido al recibir la comunión. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.